Y es una vez más desde el corazón de la educación que tenemos el gran honor de abrir un diálogo de valor para nuestra comunidad educativa. En esta ocasión, pues con el gusto de recibir en nuestro país a Benito Taibo de México, quien es una persona que nos va a deleitar con su trayectoria a través de las letras del mundo de la literatura. No voy a profundizar mucho en quién es Benito Taibo porque estamos emocionados de recibirle y además muy agradecidos de que dedique este tiempo a nuestra comunidad. Gracias, Benito. Nada, para mí es un inmenso privilegio estar en República Dominicana y aplaudo enormemente los esfuerzos del Instituto 512 y he visto las cosas que hacen y me parecen fantásticas. Felicidades. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros tenerle por aquí y ahora queremos empezar la conversación para poner en contexto a nuestra comunidad y queremos saber quién es Benito y qué es ese trayecto a través de las letras que Benito viene a compartirnos. Benito Taibo es hijo de Paco Ignacio Taibo, periodista, dramaturgo, escribió más de 150 libros en su vida, incluso libros de cocina. Vengo de una familia de escritores exiliados de España, llegados a México a finales de los años 50 porque no pudieron llegar antes. Nací en una familia de libertad, de literatura, de poesía dicha en voz alta, de comprensión del mundo a través de la cultura y de todo lo que ello significaba. Soy un afortunado en muchos sentidos. La biblioteca familiar fue mi verdadera escuela, más que la escuela propiamente. Soy un absoluto creyente de la educación sentimental como fórmula para crecer y encontrar el camino desde muy joven. Y bueno, yo lo que soy es literalmente un lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío y a leer, pero lo que soy es un lector y lo seguiré siendo mientras pueda. Qué interesante y qué llamativo para nosotros como educadores, como maestros, pues escuchar esa definición. Primero, de dónde viene y tomo la nota de que de dónde venimos y quiénes somos, pues hace parte de lo que podemos entregar. Al final de cuentas, las raíces marcan definitivamente quiénes somos. Y mencionas a tu padre de manera muy específica, pero también los maestros y las maestras pues, tenemos un sello que hace que nuestros estudiantes digan, bueno, yo fui el alumno de, y eso es una responsabilidad también muy grande. Qué bueno, Benito, que nos compartes esto. Tomé la nota de la educación sentimental y la vamos a retomar más adelante porque para nuestra comunidad es muy relevante. Repasando y viendo las publicaciones que tienes, pues vemos que los libros a menudo mezclan géneros, mezclan temas. Esa inspiración, ¿de dónde sale? Otra vez, de alguna manera, de mi familia, de la mesa familiar, pero tienes toda la razón. Mi educación también tiene mucho que ver con mis maestros, con esos que me formaron, que me hicieron ser quien soy, que me pusieron en la mano textos fundamentales para la comprensión del mundo y para la comprensión de mí mismo a partir de la lógica de la otredad. Mirarte a ti mismo solo puede ser a través del espejo de la mirada del otro. Y la literatura es ese espejo maravilloso que te hace descubrir que eres no solo nacido en la Ciudad de México, sino mexicano, sino latinoamericano, sino parte de todo un universo de ñes de España y de X mexicanas y que ha hecho, que me ha formado y que me ha hecho ser quien soy. Sí, mi educación, es cierto que en gran medida la debo a mi familia en cuanto a la literatura, pero mi otra educación, la educación formal, fue realmente importantísima. Tuve particularmente, una confesión de parte. Yo odié las matemáticas toda mi vida porque eran bastante incomprensibles y tuve un espléndido profesor de matemáticas, doctor Luis Tapia y Bolívar, que tuvimos una conversación cuando yo tenía 17 años y le dije, maestro, no voy a pasar matemáticas, estaba en la preparatoria ya para ir a la universidad.
Y le dije, no voy a pasar porque lo mío son las letras. ¿Y sabes qué hizo? Fíjate qué tipo más inteligente. Me dijo, entra en esa habitación y escribe un soneto. Y me dejó 2 horas en una habitación vacía. Y escribí un soneto. No era maravilloso, pero tenía todas las reglas del soneto. Y cuando se lo di me dijo, ya no tienes que presentar exámenes, has pasado todas las materias, ya puedes irte tranquilo. Y luego me dijo, tú no te das cuenta, pero un soneto es matemática. Y un soneto es matemática pura. O sea que en el fondo sí estaba la lógica matemática dentro de mi cabeza, gracias a él, pero tenía que ver con las letras. Esos son los maestros que valen, los que descubren tu vocación y la empujan y la impulsan y no quieren obligarte a hacer lo que no eres. Claro. Muchas gracias por este comentario, porque además nos lleva como maestros a poder ver un poco más allá, porque se pide una cosa muy específica y entonces perdemos un poco el panorama. Pero mientras hablabas también referías el descubrimiento de quién eres a través de lo que has ido haciendo, y lo conecto con algunos títulos que tienes como persona normal y Desde mi muro, que ha resonado mucho en lectores jóvenes. Okay. Y lo conecto con ese buscar quién eres a través de las letras, porque justamente la edad de la juventud es la edad de oro para buscarse, y es una búsqueda insaciable que no siempre se logra, y hay muchas frustraciones. Después de la pandemia incluso hay mucha juventud que se expresa perdida, que reclama lugares de sí mismo que no encuentra. ¿Cómo conectas? Primero estos 2 títulos que menciono, pero también esa búsqueda de los jóvenes con una oportunidad de lectura. He tenido el inmenso privilegio y la fortuna de que los chicos jóvenes me han adoptado a mí y han adoptado mis libros. No como materia de estudio, no como si fuera yo un profeta o un rockstar, sino como una suerte de cómplice. Y yo creo que es ahí el truco. Y el truco consiste en que el escritor tiene que descubrir que no es nada sin los lectores que están al otro lado. Y yo muy rápidamente descubrí a los lectores que estaban del otro lado. Y me hice amigo de ellos, cómplices. Entonces, tenemos una relación que va mucho más allá de las simples palabras o de lo que yo escribo y que suelto como una suerte de botella al mar, pidiendo auxilio para salir de la isla desierta. Y te digo, han sido francamente generosos. Los chicos jóvenes son maravillosos, y se lee mucho más de lo que se desprende de las encuestas. Las encuestas en México, por ejemplo, dicen, con metodología de por medio, etcétera, etcétera, que se lee un promedio de 1.9 libros por año por persona. Okay. Y yo estoy completamente en contra de esta lógica, porque lo he vivido y porque lo vivo constantemente. Porque las encuestas están hechas a partir de libros vendidos, no de libros leídos. Claro. Un libro vendido significa 6 o 7 libros leídos, porque ese libro pasa de mano en mano. El boca a boca es el mejor de los sistemas para que la literatura llegue a todos, y sobre todo entre los jóvenes. Así que se lee mucho más de lo que se desprende de la encuesta, y los chicos jóvenes hoy están leyendo más que nunca, increíblemente. Y qué buena noticia, y escuche, comunidad que está acá con nosotros, que están leyendo más, sí, aunque a veces percibimos lo contrario. No. Y muchas veces tiene que ver con las propuestas de lectura, lo hablábamos más temprano, y eso sí es un mensaje importante para nuestras maestras y maestros de todas las áreas, volviendo al ejemplo de su profesor de matemáticas, que la promoción o la apertura hacia la lectura pues genera mucho más lectores, como bien dices. Y si le preguntamos a Benito, que ha escrito tantos temas, si hay algún tema del que no ha escrito que quisiera escribir, ¿cuál sería? Es curioso, pero te contesto muy rápidamente. México hoy vive en una encrucijada francamente compleja. Vivimos tiempos oscuros y violentos. Los cárteles de la droga han tomado gran parte del país. La violencia, podría yo casi compararla con la de Colombia en los años 80. Sí. Y es un tema que no tocaría, porque creo que ya está, que la realidad es demasiado triste y dura para seguir insistiéndola desde la ficción.
No, creo que necesitamos palabras de aliento. Hoy tuvimos una conversación aquí con ustedes en el instituto y yo decía que hay un poeta turco que dice, quiero que me cuenten historias con finales felices. Creo que empezamos a necesitar historias con finales felices. Y con esto no quiero decir que sean cursis, que sean edulcoradas. No es... Lo que estoy convencido es que hay que transformar la realidad a partir de la esperanza y no del desasosiego. Entonces estoy convencido de que hay esperanza y que un chico joven que empieza leyendo Mujercitas, y que empieza, o cualquier otro texto de estos típicos textos de iniciación, El Señor de las Moscas de William Golding, no sé, hay un montón de textos en ese sentido, difícilmente se descubrirá a sí mismo a partir de las palabras de los otros y difícilmente acabará siendo un sicario, porque descubrirá la importancia de la vida humana. Creo que esto es vital para empezar a transformar a nuestras sociedades, y la lectura y el libro son ese instrumento civilizador, maravilloso, piedra de toque, constructor de ciudades y constructor de personalidad y constructor de comunidades. Interesante definir el libro como un instrumento civilizador y constructor. Lo repito porque es una nota acentuada que queremos que quede en nuestra comunidad. Y Benito, casi terminando nuestra conversación, ¿qué es lo más gratificante, si pudieras elegir algo, que recibes a través del don que has tenido de escribir? Porque tienes el don, pero además has sido generoso que has puesto el don al servicio de los demás. Recibo constantemente muestras de... Ha sucedido algo muy curioso. Mis libros se han convertido en los primeros libros de lectura de ciertos adolescentes. Entonces esos adolescentes llegan y me dicen, gracias a ti comencé a leer. No me comenzaron a leer a mí, gracias a esos textos, a leer. Es una llave y de repente te das cuenta. Voy a citar no es Spider-Man, es el tío de Spider-Man. Todo, se sabe en el... Sí, claro. Que dice, todo, gran responsabilidad. Todo don tiene una gran responsabilidad. Bueno, pues sí, siento una gran responsabilidad y yo les contesto siempre lo mismo. No soy yo, o sea, no es a mí a quien le tienes que agradecer nada. Es a ti y a la señora literatura. Yo tardé... Persona Normal es este libro iniciático de muchas maneras que los chicos leen, no solo en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, etcétera, etcétera. Y me han pedido que en algunos ministerios de educación que se convierta en un libro de texto obligatorio. Y yo me he negado una y otra vez, porque la tesis central de Persona Normal es que la obligatoriedad quita el placer de la lectura. Y les dije, pónganlo como libro sugerido, que lo sugieran y ha funcionado maravilloso. Recibir estas muestras de cariño de los chicos jóvenes ha sido para mí, soy como una suerte de vampiro que me alimento de las almas jóvenes. Okay. Y lo agradezco enormemente. Pero qué interesante y qué afortunado que el libro se haya convertido en eso. Yo te escucho y veo la expresión de la cara y también me imagino que eso es como uno de esos wow que le salen a uno de repente porque se hace con todo el corazón, con el compromiso, pero no se espera eso de vuelta hasta que ocurre. Y qué satisfacción tan grande, tienes toda la razón. Y bueno, Benito, ya casi terminando, nuestra comunidad se compone de líderes educativos y docentes que son líderes dentro de sus aulas, cada uno de ellos. También nos escuchan muchos padres y madres de familia. Queremos que le dejes un mensaje. Yo me atrevería a abusar de tu generosidad y pedirte también pues que al dar ese mensaje pues profundicemos un poquito sobre esa educación sentimental que tanta falta nos hace, porque nos ha hecho falta toda la vida porque somos seres humanos, pero luego de la pandemia pues hemos quedado con unas carencias emocionales, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras maestras y maestros, y de repente ese mensaje que tienes a través de la propuesta de educación sentimental pues nos puede ayudar muchísimo. Claro que sí, es un inmenso privilegio poder dirigirme a ustedes y decirles que en el libro se encuentra un faro
una esperanza, esa piedra de toque, de creación, de personalidad, y que lo que hay que hacer es incentivar a los chicos jóvenes esperando encontrar en sus gustos y aficiones aquello que les permita dar los siguientes pasos. No basta con ser un gran ingeniero, una buena veterinaria, una gran abogada. Necesitamos generar educación sentimental en esas profesiones y en todas las profesiones para que descubran que alrededor suyo hay otros como uno mismo y que la generación de comunidad hace que por medio de tu carrera o profesión puedas hacer algo por los demás. Creo que esto es vital e importantísimo, el descubrimiento de que no somos islas, de que pertenecemos a los otros y de que sin los otros no somos nadie. El libro está ahí, insisto, como bálsamo para las heridas, como capa de superhéroe, como sábana para las mejores noches de amor, como almohada de plumas para tener los grandes sueños y también como cama de clavos para tener espléndidas pesadillas, porque el libro contiene el universo, ¿no? Pero sobre todo que te contiene a ti mismo. Y en cuanto tienes este maravilloso descubrimiento, te conviertes en otro. Eres tú, pero eres muchos. Yo soy otros, decía Fernando Pessoa, el maravilloso poeta portugués. Yo soy otros gracias a la literatura. Muchísimas gracias, Benito Taibo. Gracias, gracias, gracias. Para nosotros es un verdadero honor tener esta conversación de valor, ponerla al servicio de nuestra comunidad, que es a lo que nos comprometemos, haciéndonos más personas debido a los otros, como bien dices. Y una vez más, pues mostrando nuestro compromiso, hemos traído a este Desde el Corazón de la Educación conversaciones de profundidad, de valor, que nos hacen pensar, reflexionar y crecer, siendo mejores para poner siempre nuestros talentos al servicio de la comunidad. Me quedo y cierro con transformar a partir de la esperanza. Es una apuesta ganadora, es una forma de que nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, pues también empiecen a crecer y a aprender a partir de la abundancia, de la esperanza y no tanto de las carencias, y así construirnos juntos en un mejor país, en un mejor mundo, en una mejor sociedad. Qué interesante conversación hemos tenido, sabemos que va a ser de mucho valor, que la van a disfrutar en nuestra comunidad y que la vamos a multiplicar a través de todas las familias que representamos. Mi nombre es Ángela Español y muchas gracias una vez más desde el corazón de la educación por estar aquí compartiendo espacios de valor.